hermanitas, les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenidos una vez más al estudio de este día martes, estudio bíblico y oración, donde intercedemos por las necesidades del pueblo de Dios y las propias. También damos la bienvenida a aquellos que nos ven a través del canal de YouTube de la Iglesia. Sean todos bienvenidos. Estamos estudiando la carta a los Romanos y hemos llegado al capítulo 3, versículo 27 y 28. Les invito a abrir la palabra de Dios en Romanos capítulo 3, versículos 27 y 28. Vamos a dar gracias al Señor por este día y empezamos con el estudio. Amado Dios y buen Padre Celestial, queremos ser agradecidos, bendito Dios, en esta tarde por todo el cuidado, por todas esas ricas bendiciones, bendito Dios, por esa gracia derramada por cada uno de nosotros, Padre Santo, por ese sacrificio de su amado Hijo ahí en la cruz, y porque estaba en su corazón, bendito Dios, de que ninguna alma se pierda, Padre, pero la necesidad del hombre, pues la que le aleja, bendito Dios, de su presencia, y en esta tarde queremos que nos hable, bendito Dios, en nuestro corazón, a nuestra mente, Padre, y que podamos guardar todo lo que tiene, bendito Dios, para cada uno de nosotros, de su palabra, bendito Dios, ese tesoro que tenemos en nuestras manos, Padre Santo. Le alabamos, le adoramos, bendito Dios, por habernos permitido conocerle, por habernos permitido expresar, bendito Dios, ese sentimiento de amor, ese sentimiento de llamarle Padre, bendito Dios. Gracias, Padre, gracias por todo, Padre Santo. Dejamos este tiempo en sus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, dice la Escritura, versículos 27 y 28. Romanos capítulo 3, versículos 27 y 28 dice: ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin obras de la ley. Hasta ahora hemos estado viendo que nuestro amado Padre Celestial ha hecho todo para que nosotros pues lleguemos a ser justificados, ¿no? Pensando en esto, digo, ¿cómo podemos pensar, como dije la otra vez, ¿no? ¿Cómo podemos pensar en un juez justo que perdona a alguien que tiene que ser condenado? ¿No? Entonces estábamos viendo que sería un juez incompetente, ¿verdad? Un juez que no debería estar ahí. Pero la justicia de Dios, como vimos, va mucho más allá de nuestro pensamiento, porque la justicia de Dios se satisface a través de la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Es lo que hemos visto hasta ahora, ¿verdad? Y entonces ahora el apóstol Pablo, como vemos aquí, tuvo que luchar contra el orgullo de más de un judaizante dentro de la iglesia, contra los falsos apóstoles, los falsos profetas, que se presentaban ostentosamente como grandes hombres de Dios. Tuvo que padecer incluso el menosprecio de algunos en la iglesia, que preferían a los que ostentaban mejor apariencia. Pudo afirmar que su aprobación no venía del hombre, sino venía de Dios, y que era portador del gran tesoro que tenemos cada uno de nosotros, y es el tesoro del Evangelio en vaso de barro, demostrando así la humildad con la que el apóstol se presentaba hacia nuestros hermanos de Roma. Aquí el apóstol le está mandando un mensaje a un grupo de hermanos en Roma, ¿no?, que estaban teniendo problemas por esta situación del orgullo. Recordemos que el pecado entró cuando Satanás sintió ese orgullo, ¿no?, de ser igual a Dios. Fue el primer pecado que entró aquí a la tierra.
Y luego eso ha seguido, ¿no? Y según algunos eruditos dicen que va a ser el último también en salir de esta tierra. El orgullo es algo, hermanos, que hace muchísimo daño. Una vez me preguntó un pastor, ¿no? Dice, hermanos, dice, ya somos redimidos por la sangre de Jesucristo, ya todos tenemos el Espíritu Santo. Ahora, ¿quién no se ofende cuando alguien hace algo mal contra usted? ¿Quién puede decir yo no me ofendo? Si a la mínima estamos ahí, ¿no? Dice la Escritura que somos como gusanos, ¿no? Ay, Señor, soy como un gusano en la tierra. Pero cuidado que el que me llame gusano, ¿verdad? Entonces el orgullo es lo que destroza a las personas. Y aquí el apóstol Pablo nos demuestra esa humildad, ¿no? Segunda de Corintios nos habla acerca de esto. Y bueno, si tenemos tiempito en casa podemos leer Segunda de Corintios capítulo 3 y capítulo 4. Pero hoy vamos a leer el capítulo 3, versículos 4 y 5. Dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene ¿de quién? De Dios. De Dios. Y aquí está hablando el apóstol Pablo. ¿Recuerdan quién era antes? Era lo mejor que había ahí en ese tiempo, ¿verdad? ¿No? Y aquí en el versículo 27 hace esta pregunta: ¿dónde está pues? ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Dónde pues está la jactancia? Y en esta carta a los romanos, el apóstol no pierde de vista esta realidad. Él sabe muy bien quién es Él y quién es Dios. Eso creo que lo tenemos claro cada uno de nosotros, ¿verdad? ¿Quiénes somos nosotros delante del Señor? ¿Y qué ha hecho Dios por Él? Declaró que toda la humanidad está bajo pecado, ¿verdad? Lo vimos la semana pasada, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron. Él declaró que toda la humanidad está bajo la maldición del pecado. Y no podemos nosotros, por nuestras obras o por nosotros mismos, hacer nada para quitarnos eso. Y pensando en esto, ¿no? Me acordé de Nancy, ¿no? Cuando tuvo el apéndice. Todos sabíamos lo que tenía Nancy, pero ¿qué podíamos hacer por ella? No podíamos hacer nada. ¿Quién podía hacer? Los que estaban preparados para eso, ¿verdad? Es igual, nosotros para justificarnos delante de Dios por nosotros mismos no tenemos nada con qué presentarnos delante de Dios. Por lo tanto, toda la humanidad depende de Dios por completo para alcanzar su perdón y ser declarado no culpable por Dios, por nuestro amado Dios. Dios mismo, gracias a esa misericordia infinita, esa misericordia que dice que es grande en misericordia, ¿verdad? Hay veces que no alcanzamos a comprender esa frase, que es tardo para la ira y grande en misericordia. Hay veces que nosotros, por cualquier cosa, ya nos enfadamos, ¿no? Ya no queremos saber nada de la persona, ya no queremos compartir con esa persona, ¿no? Pero nuestro amado Dios, si fuera como nosotros, no estuviera ninguno de pie, ¿verdad? Nuestro amado Dios es grande en misericordia, su misericordia es infinita la misericordia de Dios. Y esa misericordia
esa gracia la que llevó a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Redentor, a pagar el precio que nos correspondía pagar a cada uno de nosotros. Recordemos cuando Pilato sacó ahí al delincuente, ¿no? ¿Recuerdan esa escena de Barrabás? Y le preguntó al pueblo, ¿a quién quieren que suelte? ¿A este hombre que ha hecho mucho daño o a este hombre que no ha hecho nada malo? ¿Y la gente qué gritó? A Barrabás, ¿verdad? Entonces el pecado no nos deja ver la bondad, la misericordia de nuestro amado Dios. Y es igual el orgullo, amados hermanos, la jactancia. El orgullo, mi orgullo no me deja ver el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Simplemente es eso, ¿no? No quiero someterme a Dios. Así que si no quiero someterme a Dios, no me interesa escuchar de Cristo, escuchar del Evangelio. Ante esta sublime gracia de nuestro amado Dios, el apóstol hace esta pregunta en el versículo 27. ¿Dónde pues está la jactancia? Y siguiendo esta pregunta viene el estudio de hoy. Primero, no está entre los justificados, entre los perdonados, entre los adoptados, entre los hijos de Dios, esta pregunta. Esto no debe estar en nosotros. ¿Dónde está la jactancia de nosotros? Porque nosotros ¿en qué nos jactamos? En gloriar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Eso es lo que nos llena a nosotros, ¿no? Un día hablando con un señor en la comunidad, ¿no? Dice, pero ustedes hablan mucho del Evangelio. Y le digo, es que el Evangelio, le digo, es para nosotros como la mejor de las notas musicales. Es lo mejor que podemos escuchar nosotros de el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Le digo, ¿por qué? Porque el Evangelio que nosotros escuchamos, lo escuchamos espiritualmente. Pero claro, ustedes no pueden percibir eso porque no tienen el Espíritu de Dios, ¿no? Y entonces me siguió preguntando cosas. Y yo le dije que el Evangelio para nosotros es lo más lindo, le digo, lo más puro que puede haber aquí en este mundo, ¿no? Y por eso es que queremos compartir con las demás personas. Es lo primero que debemos sentir. La jactancia no está entre los justificados, porque el mérito, la alabanza, la gloria, le corresponde todo al que hizo la obra ahí en la cruz, a nuestro Señor Jesucristo. Porque si no fuera por Él, ninguno estuviera aquí, ninguno alcanzaría la salvación. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo pagó el pago de nuestra justificación. Y no fue un precio fácil, un precio liviano de llevar, ¿no? De pagar, sino costó la sangre del ungido de Dios, costó la preciosa sangre de nuestro amado Jesús. Y no hay ni puede haber jactancia en algo que se ha recibido gratuitamente. Pero ahora vemos cómo muchos predicadores, muchas personas se captan de lo que Dios les ha dado, ¿no? Dice, por mí, por lo que yo digo, por lo que yo hablo, por lo que eso, ¿no? Y es igual con el mundo. Dice, yo tengo lo que tengo es por mi fuerza. Yo hago esto porque yo puedo hacerlo. Pero ninguno le da la gloria a Dios. Recuerdo cuando fuimos
Manzanares a repartir folletos, ¿no? Y estaban unos señores tomando el sol. Y el hermano Julio fue a dejarles el folleto. No, yo no quiero, dice. Y el hermano Julio dice, pero no, es simplemente para que leas. No me interesa, ya sé de dónde vienen ustedes. Y el hermano Julio dice, pero ¿por qué no das gracias a Dios? Dice, hasta por el sol que te estás calentando debes dar las gracias a Dios. Dice. Claro. ¿No? Y recuerdo que Jair era pequeño y todos estábamos ahí. Entonces es algo que hemos recibido de nuestro amado Dios gratuitamente. 1 Corintios 4:7 nos habla acerca de esto. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Todo proviene de Dios, amados hermanos. Dice la Escritura que toda buena dádiva proviene de lo alto. La persona que en verdad considera la sublime gracia del Señor sabe que no hay mérito alguno en el hombre pecador. Al contrario, cada día busca la maravillosa gracia de Dios, que no es fruto del esfuerzo humano. Por lo tanto, no hay razón para la jactancia, no hay razón alguna, de modo que a la pregunta, ¿dónde está la jactancia?, ¿qué deberíamos contestar nosotros? No entre los justificados, pues han sido justificados, ¿por qué? Por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, por su gracia, cuyos pecados han sido perdonados completamente por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo ahí en esa cruz, por un solo sacrificio efectuado por nuestro amado Salvador y para siempre. Ya no hay más obras que añadir al sacrificio de Cristo. Ya no podemos añadir ninguna cosa. Hebreos 10:14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Ese es nuestro deber, amados hermanos, buscar nuestra santificación. Y dice que tenemos que buscar cada semana o cada final de mes o cada domingo cuando vamos a la iglesia, cada momento de nuestra vida, amados hermanos. ¿Y por qué? ¿Por qué nos insta la Escritura que busquemos nuestra santificación, que nos ocupemos en ella? Porque somos débiles. Porque la carne puede seducirnos. Y si no estamos preparados, ¿qué podrá pasar? Podemos resbalar, ¿verdad? Y cuando uno resbala, ¿qué le pasa? Se cae. ¿Y qué pasa después de caerse? Duele mucho, ¿verdad? Pregúntenme a mí cuando me caí y me rompí la mano. Duele mucho cuando uno cae. Es igual cuando caen los deseos de la carne, trae mucho dolor, amados hermanos. El creyente entiende que se debe por completo al Señor Jesucristo, que toda su vida le pertenece a Él. Fue comprado con su sangre y está unido a Él. Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Qué hermoso, ¿verdad? Esto es melodía para nuestros oídos.
Y estamos unidos a Él para darle la gloria solo a Él. Si entendemos el Evangelio de la justificación que se recibe, nunca nos jactaremos de nosotros mismos, sino que nos jactaremos de aquel que hizo la obra de la redención ahí en la cruz. Y eso es lo que nosotros decimos, ¿no? Cuando me dicen que yo he hecho algo bueno, le digo gracias al Señor, se ha podido hacer. O si he recibido algo, gracias al Señor, ¿no? Y hay veces que la gente se enfada, ¿no, hermanita? Cuando decimos gracias al Señor, así diga, ¿no? El Señor Jesucristo, la redención de nuestro Señor Jesucristo, y es lo que dice el apóstol en Gálatas 6:14, un poquito para atrás nada más. Dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. ¿En qué nos gloriamos? Es solamente en el Señor Jesucristo, ¿no? En nuestro amado Salvador. Los cristianos sabemos que somos salvos única y exclusivamente por la obra de nuestro Señor Jesucristo, y no por nuestras propias obras, no por nuestros propios méritos. Su jactancia, nuestra jactancia está en nuestro Salvador por siempre, amados hermanos. Soy lo que soy gracias al Señor. Estoy donde estoy gracias al Señor. Aunque no esté en ningún lado, pero gracias al Señor. Colosenses, un poquito más adelante, capítulo 3, versículos 23 y 24. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Ese es nuestro deleite, ¿no? Hacerlo como para el Señor. No para agradar al hombre, ni para agradar a nadie, sino como para el Señor. Y cuando lo hacemos como para el Señor, lo hacemos alegremente, lo hacemos con una energía, lo hacemos lo mejor, ¿verdad? Gloria a Dios. Permítanme, amados hermanos, leer algo que me llamó la atención de este librito que estamos estudiando. Sí, tenemos un poquito de tiempo. Dice, lo que la jactancia ocasiona. Transferir la jactancia de nuestras propias obras hacia Cristo nos cambia por completo. De hecho, podemos ver que la mayoría de los problemas en las sociedades y en los individuos son el resultado de la jactancia mal depositada. Estos, vamos a ver 3 ejemplos. Divisiones entre las personas. ¿Por qué vienen las divisiones? Por el orgullo, porque nadie quiere ceder, ¿verdad? El orgullo por la raza de estatus social y el logro conducen necesariamente al perjuicio, a la condescendencia y a la hostilidad. Para sentir confianza tenemos que vernos como mejores que otras clases de personas. Y eso creo que está por naturaleza en el nombre, ¿no? De tratar siempre de sentirse más que otras personas, ¿no? ¿Recuerdan en Ecuador cómo se dice? Le están mirando por encima del hombro, ¿verdad? Y eso hay muchos. Segundo, vivir negando la realidad. Si nuestra confianza proviene de nuestra raza, no tendremos que cegar a las maldades y fallas de nuestro pueblo. Esto conduce al racismo clásico. Por ejemplo, ahorita está nuestro país pasando por una situación dura, ¿verdad?
y estamos mal vistos por eso, por el narcotráfico, por delincuencia y por todo eso, ¿no? Entonces no podemos sacar pecho ahorita por nuestro país, ¿no? Pero esperamos en la misericordia de Dios que todo esto pase y le daremos la gloria al Señor cuando pase todo esto. A veces nuestra confianza proviene de nuestros logros morales. No tendremos que cegar a nuestros pecados y egoísmo. Esto hace que nos volvamos tremendamente susceptibles cuando alguien critica nuestra religión o nuestro carácter moral, porque nuestra pureza moral es nuestra única fortaleza. Si la perdemos, perdemos todo. Si nuestra confianza proviene del amor de alguien, de un padre, de un hijo, de un cónyuge, no tendremos que cegar a los pecados de esa persona y a cualquier problema en la relación. No seremos capaces de dar amor con mano firme cuando se necesite. Humanamente no podemos, como hemos visto en estudios anteriores, ¿no? Por mi propia fuerza no puedo compartir amor a una persona que me ha hecho daño, ¿verdad? Incluso muchas veces dices, es que no depende de mí, ¿no? Y cuando me dicen eso le digo, lo que pasa es que estás con eso sembrando raíces de amargura en tu corazón. Y eso no le va a hacer daño a la otra persona, sino te va a hacer daño a ti. Digo, porque la otra persona le va a dar igual. Si tú le perdonas, no le perdonas, porque la vida es así. Pero tú vas a sufrir mucho si no perdonas de corazón. ¿Y cómo podemos hacer eso? Solamente cuando deje el Señor Jesucristo a morar en nuestro corazón. Ansiedad. Cuando cualquier cosa en la que nos actamos se ve amenazada, nuestra seguridad fundamental se ve amenazada y somos vulnerables y tendremos un profundo temor de nuestras vidas. Como vemos, la jactancia hace mucho daño. Ahora, para terminar, amados hermanos, vamos a ver de esta persona que sí tenía de qué jactarse, ¿no? Y por eso es que escribe todo esto, porque sabe el daño que hace. Filipenses capítulo 3, versículo 3 al 14. Dice, Filipenses 3 al 14. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dice. Circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, y en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las estimaba como pérdida, por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo
haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Como vemos, nuestro hermano Pablo sí tenía de qué jactarse, ¿verdad? Era lo mejor que había ahí en ese momento, ¿no? Y dice, un pastor dice, si hubiera sido judío y estaba en ese tiempo, hubiera sido, ¿cómo se dice cuando se aparta a un chico para su hija? Hubiera sido, ¿cómo es? ¿Se compromete? Sí, hubiera sido lo mejor para su hija en ese momento, ¿no? Tiene una carta bastante buena, ¿no? Y tiene de qué jactarse, pero después, ¿qué dice? ¿Que se jacta de quién? En Cristo. Y ese es nuestro ejemplo, amados hermanos. Gloriarnos en nuestro Señor Jesucristo. Darle la gloria a Él. Hasta aquí el estudio, amados hermanos. Que el Señor nos permita seguirle conociendo, nos permita seguirle agradeciendo y dándole la honra y la gloria por todos los siglos.